¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Están? Bueno, chicos, debido a la lluvia seguramente no hay energía por la zona. Espero que la batería nos aguante. Por lo tanto, vamos a empezar por dar estas indicaciones para prever. Tal vez se nos corta la energía más o no aguanta la batería del equipo, por favor. Bien, de acuerdo a cronograma, para hoy tenemos la actividad número 2. Que para eso habíamos indicado la primera clase se puedan organizar en grupos. No sé si lo han hecho porque no han hecho conocer ninguno. Somos 14 ya definidos de acuerdo al sistema. Por lo tanto, grupos de máximo 4, por favor, máximo 4 integrantes, pueden ser menos, 3, 2, o si alguien decide trabajar de forma individual. Esta actividad es en grupo. ¿Qué vamos a hacer? Esta introducción no hay problema, la vamos a utilizar para todas las actividades. Directamente nos vamos al punto de desarrollo, por favor. Este documento va a estar enseguida en plataforma. Dice, con los conocimientos adquiridos en las materias de contabilidad 1, 2, 3 y aplicando lo que se está viendo en el presente módulo, el trabajo consiste en lo siguiente: buscar una empresa, cualquier tipo de empresa, comercial, servicio, industrial, financiera, minera, petrolera, cualquiera de nuestro medio, del país, y resumir lo siguiente. ¿De qué empresa se trata? Empezamos siempre por el nombre, ¿no? El nombre de la empresa y cuál es su actividad, a qué se dedica esa empresa. Algunas características que ustedes puedan obtener de esa empresa, que puede ser sus objetivos, su misión, visión, algo de la empresa. De esa empresa lo que vamos a hacer ahora es obtener estados financieros complementarios, no el estado de resultados ni el balance general, que ya conocemos, son estados financieros principales. En lo que nos vamos a enfocar son en los estados financieros complementarios, que pueden ser el estado de evolución de patrimonio, el estado de flujo de efectivo, y si logran obtener, no todas las empresas también lo publican, las notas a los estados financieros. Ya, las notas a los estados financieros opcional, si pueden obtenerlo. Repito, no todas las empresas lo publican, pero de las que se pueda obtener, excelente. Analizando los tres documentos, el estado de evolución, estado de flujo de efectivo y notas, realizamos una conclusión. ¿Qué es lo más relevante que les ha llamado la atención de estos estados financieros? ¿En qué aspecto les gustaría profundizar? ¿Qué les gustaría conocer más sobre la elaboración de estos estados? ¿Se está escuchando bien, chicos? Por favor. Sí, se le han cortado, se le escucha. Sí, estoy con problemas porque no hay energía. Bien, entonces repetimos. Del documento que estamos viendo, esta parte de desarrollo es lo que preparamos en un documento. La empresa, su actividad, algunas características y los estados financieros complementarios. ¿Ya? Lo que indica aquí en el documento. Va a estar este documento en plataforma. Bien, trabajamos en grupo y el documento debe ser subido a plataforma. Va a estar habilitado hasta mediodía del día de mañana. Por favor, tomen en cuenta. Hasta las 12 del mediodía
de mañana sábado 8 de enero. No vamos a poder más porque hay un comunicado de la universidad que a partir de esa hora, sábado y domingo, entra plataforma y mantenimiento. Entonces tomen en cuenta, por favor. Estamos dando hasta las 12, debería ser solo hoy, pero estamos dando hasta mediodía de mañana. El archivo subido a plataforma, cada uno, si bien se va a trabajar en grupos, pero cada uno, por favor, el archivo a plataforma en formato PDF. Hasta la misma hora también se va a habilitar otra actividad complementaria a esta que va a ser el foro. Y el foro nos ayuda para socializar la información entre todos. Entonces, cada equipo, solo uno, ¿no? Del equipo, del grupo, sube al foro el tema con el nombre de la empresa, con un resumen de la información. El resumen puede ser el nombre de la empresa, algunas características o actividad, y la conclusión, ¿no? ¿A qué conclusión han llegado? No es copiar los estados financieros. Un resumen del documento que se elabore se debe poner como tema en el foro. Y los demás participamos haciendo consultas, respondiendo alguna pregunta al grupo o hacer algún comentario. Y va a estar habilitado el foro hasta la misma hora, 12 del mediodía de mañana. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Lisa. Sí, los demás, por favor, ¿se entendió? Licenciada. Sí, Lisa. Sí. Muy bien. Otro punto, para el día lunes, vamos a prever para que no quedemos colgados. Para el día lunes, de acuerdo al cronograma, tenemos la actividad 3, que es un cuestionario por medio de plataforma. Por lo tanto, el día lunes trabajamos con clase por plataforma. No vamos a vernos por Teams, no vamos a realizar la clase por Teams. ¿Ya? El día lunes directamente la actividad 3 por plataforma. Va a estar habilitado el cuestionario a las 7 y una vez que ingresen van a poder ver, ¿no? El tiempo que se tiene para responder y demás. Van a ser 10 preguntas referidas a lo que hemos hablado del tema número 1, lo que complementemos hoy también, y alguna parte de ajustes que se ve en contabilidad 2 y 3. ¿Ya? Sobre eso va a ser el cuestionario el día lunes. Por lo tanto, por Teams nos reencontramos directamente el martes, de acuerdo a nuestro cronograma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está todo claro, chicos? Sí, licenciada. Muy bien. Bien, hasta donde nos alcance, entonces ahora vamos a complementar nuestro contenido de la unidad 1. Todavía tenemos batería. Bien, el día de ayer habíamos visto hasta el punto 1.4. Continuamos con los estados financieros y sus elementos. Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance. ¿Cuáles son los elementos? Activos, pasivos, patrimonio.
Los tres elementos resumen las cuentas que se van utilizando desde el inicio de actividades de la empresa. Son cuentas que van acumulando saldos, los activos que representan los bienes y derechos que tiene la empresa desde el inicio, ¿no? Desde que se crea la empresa, se va acumulando los activos. En el transcurso de la gestión, algunas cuentas se van cerrando, otras se van aperturando. Entonces, toda la gestión va a tener movimiento, las cuentas de activo. Activo corriente, dentro del corriente disponible, exigible, realizable, inversión a corto plazo. Dentro del activo no corriente va a estar activo fijo, inversión a largo plazo, activo diferido. Todas esas cuentas representan los bienes y derechos de la empresa. Por el otro lado, los pasivos, que representan las obligaciones, deudas que tiene la empresa con el personal y con terceros. Clasificado también como pasivo corriente, las obligaciones a corto plazo, y pasivo no corriente, las obligaciones a largo plazo. Y el patrimonio, que representa la inversión, el capital del dueño, más otras cuentas que se van adicionando a lo largo de la gestión, que son reservas, utilidades acumuladas, ajuste de capital. Son cuentas que van a ir integrando también el patrimonio y que se van moviendo. Las cuentas de patrimonio generalmente se mueven al inicio y al final de la gestión, excepto que en algún momento del año se tenga alguna inversión. Ahí se mueven, ¿no? También las cuentas de patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida de desempeño en el estado de resultados son ingresos y gastos. Medir el desempeño es poder calificar, poder evaluar cómo ha trabajado la empresa. Si la empresa ha sido eficiente en su operación, se ha llevado las actividades de acuerdo a lo programado, de acuerdo a lo planificado, y eso nos muestra el estado de resultados, resumidas las cuentas en ingresos y gastos. Ingresos nos mostrarán, de acuerdo a su operación, cuánto ha tenido de ingresos ordinarios, y si tiene otras operaciones que le genere entradas de dinero, serán otros ingresos. ¿Y esos ingresos en qué los utiliza? ¿En qué gastos los utiliza? Los gastos también se van a ir clasificando como gastos operativos, gastos financieros y otros gastos. La diferencia de estos dos elementos con los elementos del balance es que las cuentas de ingreso y gasto muestran solo información de una gestión, solo de esa gestión. No son como las de activo, pasivo y patrimonio que van acumulando año tras año. Las cuentas de ingreso y gasto muestran resultados solo de esa gestión, ¿no? Y se abren y cierran durante la misma gestión. No se va trasladando a la otra gestión sus saldos, ¿no? Se cierran al final de la gestión, las cuentas de ingresos y gastos. Puesto que el estado de cambios en la posición financiera utiliza generalmente elementos del estado de resultados y cambios en los elementos de balance, este marco conceptual no identifica ningún elemento exclusivo de tal estado financiero. El estado de cambio se puede ver en el movimiento del efectivo, cuánto se ha movido de efectivo de una gestión a otra. Y eso va a permitir poder medir, ¿no? Cómo están esos cambios en las cuentas, si representan algo positivo o no para la empresa, si va a generar o no utilidades. La presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza,
o de acuerdo con su función en la actividad empresarial, a fin de presentar la información de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones. Entonces, el poder diferenciar, el poder clasificar las cuentas en estos elementos permite también elaborar estados financieros con información clasificada, con información que corresponda a su interpretación. No sé, por eso no se van mezclando, ¿no? Los activos, pasivos, patrimonio en un estado financiero, las cuentas de ingresos y gastos en otro estado financiero. Bien, sigamos. Espero nos alcance. Por favor, si se llega a cortar, no puedo cargar más el equipo, no hay energía. Si se llega a cortar, vamos a repasar este contenido. Si nos llegara a faltar, por favor, vamos a anticipar. Si nos llegara a faltar explicar, lo repasan. Si existe alguna consulta, duda sobre el contenido que no logremos ver, me realizan la consulta correspondiente, no hay problema, ¿ya? Y aprovechamos el tiempo de esta clase para trabajar también la actividad que hemos indicado. ¿Está bien? Está bien, licenciada. Chicos. Bien, las cualidades de la información. Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros. Son 4 características principales que dan la cualidad a los estados financieros. Una, la comprensibilidad. Es una cualidad esencial de la información suministrada en los estados financieros y que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Todos los usuarios, ya sean internos o externos, deben ser capaces de comprender esa información. Y para eso también nos sirve el poder clasificar en las cuentas en los elementos, ¿no? Clasificando en los elementos de los estados financieros pueden ser también de fácil comprensión. Si vemos el activo, sabemos que todo eso representa sus bienes. Vemos el pasivo, representa sus obligaciones. El patrimonio, la inversión. Entonces, de acuerdo a cómo se muestra el resumen en los elementos, puede ser comprensible a los usuarios. Para este propósito, se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de la contabilidad y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. Entonces, todos los usuarios, en principio, tendrán que conocer a qué se dedica la empresa, ¿no? La actividad económica que tenga la empresa. Sabiendo a qué se dedica la empresa, también se va a poder interpretar la información que contiene sus estados financieros. No obstante, la información acerca de temas complejos que debe ser incluida en los estados financieros a causa de su relevancia de cara a las necesidades de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no deben quedar excluida solo por la mera razón de que puede ser muy difícil de comprender para ciertos usuarios. Si en algún momento el contador, la administración de la empresa, ve que alguna parte de los estados financieros o alguna información necesaria sea muy compleja y los usuarios no puedan comprender, no se la puede retirar, no se la puede quitar de los estados financieros. Lo que corresponde para que todos puedan comprender es complementar, ¿no?
Si bien a simple vista tal vez algunos usuarios, especialmente externos, no van a poder comprender solo con el balance general, solo con el estado de resultados, para eso se elaboran los estados financieros complementarios y principalmente las notas a los estados financieros. Las notas es una información descriptiva donde detalla todo lo que se está mostrando en los otros estados. Entonces ayuda a comprender, ayuda a interpretar la información que se tenga. Otra cualidad, la relevancia. Relevancia quiere decir importancia. Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Toda la información, ¿no?, que tenga la empresa representa el movimiento que ha tenido, qué es lo que ha hecho durante el año. Por lo tanto, todo lo que revele los estados financieros, toda su información, tiene que ser importante. Por eso se dice que los estados financieros son relevantes. Es el resumen, es lo más importante que puede mostrar en forma resumida sobre su situación económica y financiera. Fiabilidad. Para ser útil, la información debe también ser fiable, quiere decir confiable. La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio. Y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende presentar o de lo que puede esperarse razonablemente que presente. Este término de razonable es muy importante porque los estados financieros, una vez revisados, ¿no?, tienen que emitirse o se emite un criterio que permita definir si esa información es o no es confiable. El decir razonable quiere decir que se puede o no confiar en esa información. Y esto se resume en las empresas cuando hacen, por ejemplo, las revisiones de auditoría, ya sea de forma interna o externa. Aquellas empresas que tienen dentro de la empresa una unidad de auditoría se llama auditoría interna. Y las empresas realizan a través de esta unidad la revisión de su información o la pueden hacer de forma externa a través de la contratación de consultoras. Una vez que auditoría revisa esa información, el trabajo es emitir una opinión. Y esa opinión puede ser de tres maneras. Una que diga que revisada la información, auditoría emite su opinión indicando que la información se presenta de forma razonable. Eso quiere decir que todo lo que ha revisado está bien, es confiable la información, han cumplido con las normas, han cumplido con los registros contables, todo está respaldado, etc. Entonces ahí auditoría emite su criterio y dice que los estados financieros están razonablemente presentados. Otra opinión es que indica los estados financieros no presentan información razonable. Ese es un criterio, una opinión negativa. Quiere decir que de todo lo que ha revisado, ha visto algo auditoría que no es confiable, por lo tanto emite el criterio indicando que no es razonable. Y el tercer criterio puede ser que el auditor diga, se abstiene de opinar. Tiene derecho la unidad de auditoría a abstenerse de opinar. ¿Y cuándo hace eso? Cuando
no tiene suficiente información para dar confiabilidad, o ha visto que algo está mal registrado, no se han cumplido normas, algo ha faltado. En ese caso, auditoría interna o externa se abstiene de opinar. No dice si está bien o mal, ¿no? Eso es abstención de opinión. Por lo tanto, para que se indique que una empresa está bien, tiene que tener su informe de auditoría que diga que esa empresa es confiable, que su información es confiable, ¿ya? O razonable. Y la última característica, la comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y desempeño. Entonces, debe ser posible comparar información, principalmente poder comparar estados financieros. Y para eso los estados financieros cada año deben tener el mismo formato, cada año deben cumplir la misma normativa, y eso también aplicando un PCGA, ¿no? Un principio de contabilidad generalmente aceptado, que es la uniformidad. Y nos dice que la empresa cada año debe utilizar las mismas normas, los mismos métodos, los mismos sistemas, etc. Y eso permite que la información de una gestión a otra se pueda comparar, se pueda verificar, ya sea de 2 o más gestiones. También deben ser capaces los usuarios de comparar estados financieros de entidades diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y cambios en la posición financiera en términos relativos. También se puede, ¿no?, comparar información entre entidades, entre empresas, pero para poder comparar tiene que ser empresas similares. Es decir, no puedo comparar la información de una empresa comercial con la información de una empresa de servicio o con una empresa industrial. En muchas cosas va a variar. ¿Por qué? Porque tienen otros procedimientos, aplican otra normativa, tienen otras cuentas. Entonces, en ese caso no va a ser posible poder comparar, ¿no? Tiene que ser otra empresa con similares características. Por tanto, la medida y presentación del efecto financiero de similares transacciones y otros sucesos deben ser llevadas a cabo de una manera coherente por toda la empresa, a través del tiempo para tal entidad y también de una manera coherente para diferentes entidades. Alguna normativa es general, ¿no?, para todas las empresas, pero de acuerdo a la actividad puede ser que se tenga alguna normativa adicional solo para ese rubro, ¿no?, solo para ese tipo de empresas. Entonces, todo eso permite, o si se aplica correctamente todo, permite poder realizar la comparación. Entonces, la comparación puede ser no solo información dentro de la empresa, también con información de afuera, ¿no?, de otras empresas. Bien, hasta ahí se comprendió. ¿Alguna consulta, comentario? Chicos, ¿están despiertos? Hola, ¿se escucha? Sí, licenciada. Ya me estaba preocupando. Bien. Uy, queda poquito.
Hipótesis contable, devengado y empresa en marcha. El devengado y empresa en marcha conocemos desde los PCGAs, ¿no? Desde los principios de contabilidad generalmente aceptados. El devengado nos dice que toda operación, toda transacción debe ser registrada en el momento en que ocurre. Si se trata de servicios, nos dice que la transacción debe ser registrada enseguida se reciba el servicio o se cumpla el servicio. Sin tomar en cuenta si por estas transacciones se tiene ingreso o salida de efectivo, ¿no? Y en eso consiste justamente revelar los estados financieros. Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o base del devengado contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. Por eso justamente es que en los estados financieros se revelan las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, ¿no? ¿Cómo han surgido estas cuentas? Han surgido por operaciones de la empresa realizadas a crédito, ¿no? Ya sea compra-venta. Por lo tanto, por eso dice que se aplica el devengado, porque se registra todo en el momento en que ocurre, los servicios se registran en el momento en que se recibe el servicio. Por eso también registramos los sueldos, por ejemplo, el último día del mes, porque se ha recibido el trabajo, se ha recibido el servicio hasta el último día del mes. Y ese día se registra. Asimismo, se registran en libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengado contable informan a los usuarios no solo de las transacciones pasadas, aquellos que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Ahí se está refiriendo a los derechos y obligaciones, a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar. Si se tiene estos dos rubros, es porque la empresa ha tenido operaciones a crédito. Entonces, todos los clientes tienen la obligación de pagar, ¿no? Las empresas deben pagar sus obligaciones y también cobrar sus derechos. Entonces, si no se registraría sobre la base del devengado, todo sería efectivo. No tendría la empresa cuentas por cobrar, tampoco cuentas por pagar, ¿no? Ahí surge. Empresa en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la entidad está en funcionamiento, está operando, está trabajando y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por tanto, se asume que la entidad no tiene intención ni la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de sus operaciones. Entonces, si la empresa cuenta con información contable, si tiene estados financieros, es porque la empresa está en funcionamiento, está trabajando. Además que esa empresa tiene proyección futura. Todas las empresas siempre tienen que ser con una visión a futuro, ¿no? De continuar su actividad, de mantener estable la empresa y también buscar su crecimiento. Entonces, si la empresa está estable, está operando, está trabajando, entonces producto de ello tiene información contable, tiene información financiera y como resumen de esa información financiera tiene sus estados financieros, lo que indica este principio.